Colosenses. Vamos a mirar un par de versículos. La semana pasada ya comenzamos con este libro, la epístola de Pablo, que apenas cubre 4 capítulos. Pero te aseguro una cosa, aquellos que me dijo el otro día Jenny, dice, pastor, empezamos otro día a estudiar la palabra en casa y nos llevó no sé cuántas horas. Dice, es un libro muy profundo, digo, muy profundo de verdad. Y un libro que si aprendemos sus lecciones, pues van a llenar nuestra vida de bendiciones. La semana pasada hice una introducción, más que nada lo que hice fue intentar abrir vuestro apetito. No sé si lo conseguí. Algunos hermanos me dijeron, pastor, de verdad que lo has hecho, nos ha llamado la atención, nos has hecho ver la importancia de estudiar este libro. Y utilicé, ¿os acordáis? Una ilustración, la de una batidora. En esta batidora pues metí agua limpia. Si yo hubiera ofrecido a cualquiera de vosotros, teniendo sed, claro está, este agua, seguro que no habíais tenido ningún problema en beberos el agua. Pero en el momento en que empecé a añadir cositas, eché un poco de ketchup, eché un poco de mostaza, eché mayonesa, eché vinagre, cogí un poquito de tierra ahí donde los animales hacen sus cosas, una colilla, etc. Eché un montón de cosas dentro y luego encendí la batidora y salió de allí un majunje muy apetecible. Si yo hubiera ofrecido eso a cada uno de vosotros, hubiera dicho, pastor, conmigo no cuentes. Eso no hay quien se lo beba, a no ser que te quieras morir. Pues es más o menos lo que pasó, lo que empezó, lo que llegó a ocurrir en Colosas. Una iglesia, una ciudad prácticamente insignificante, como vamos a ver en la descripción que voy a hacer hoy. Una iglesia a la que Pablo nunca había visto, nunca había viajado allí, pero por lo que estaba ocurriendo aquí en Colosas, esto me llevó a Epafras, el que estableció la iglesia, le llevó a ir a visitar a Pablo en Roma, para decirle, Pablo, necesitamos ayuda. Esto va más allá de lo que yo conozco. Yo llevé allí el Evangelio, la gente se convirtió, hemos estado allí trabajando 5 años, el Señor ha bendecido muchísimo, pero este lugar de Colosas es una ciudad complicada, viene gente de todos los lugares, muchos se establecen allí, y algunos han entrado en la iglesia y han venido con sus ideas. No niegan a Cristo, lo que hacen es que empiezan a añadir y añadir y añadir. Dicen que Cristo no es suficiente y que Cristo es bueno, pero no es preeminente, que hay que ir añadiendo nuevas experiencias, nuevas doctrinas, nuevas ideas. Hay que estar abierto a las ideas. Era del tipo como aquellos que decían, no importa lo que creas mientras que creas en Dios. Entonces, claro, esto fue tan urgente que llevó a Epafras a hacer un largo recorrido desde Colosas hasta Roma para decir, Pablo, esto se nos va de las manos. Y el entrenamiento supuesto que tuvo allí en Éfeso, 5 años antes, cuando Pablo estuvo en Éfeso, Colosas dice, mira, no sabemos qué hacer al respecto. Entonces, Pablo se pone a escribir la epístola, inspirado por el Espíritu Santo, escribe la epístola de Colosenses. 4 capítulos, pero hermanos, os aseguro que nos va a llevar semanas, si no meses, en estudiarlo, porque vamos a ir pillando cada una de las verdades que aquí se nos presentan. Recordad que la semana pasada vimos un bosquejo. ¿Algunos se acuerdan de la división? De 3 partes en el bosquejo. Empezaba por doctrina. Si queréis acordaros, tener una forma de acordaros, las 3 partes empiezan por D de Dolores. Doctrina, daños y deber. Daños es el peligro que estas ideologías iban a traer daños a la iglesia. Entonces, el primer capítulo trata sobre doctrina. Nos muestra la preeminencia de Cristo y Pablo declara esta preeminencia en todas las áreas. En mi mensaje, Cristo tiene preeminencia
el primer lugar en mi mensaje. Yo, si tengo que predicar a Cristo, va a ser cristocéntrico. No voy a ir añadiendo nuevos ídolos o nuevos... No, va a ser Cristo mi mensaje, no quiero añadir nada. Y declara la preeminencia de Cristo en la redención. ¿Quién es el que redime? ¿Qué hace falta para que una persona pueda encontrar la salvación e ir al cielo? Pues muestra que Cristo es preeminente en la redención. Solo Cristo salva. Pero nos lleva más lejos que eso. Nos habla de que declara que Cristo es permanente en la creación. ¿Quién es el que ha creado todo? ¿Quién es el autor de la creación? ¿Quién es el que creó los cielos y la tierra? ¿Fue el Big Bang? ¿O todo viene por casualidad y chanza, ¿no? Somos capricho de la evolución. ¿Quién dirige todo eso? Pablo dice, no. Cristo es preeminente en la creación. Todas las cosas fueron creadas por Él. Nos habla de que también de que Cristo es preeminente en la iglesia, que Cristo es preeminente en su ministerio. Cristo es el centro de su ministerio. Entonces, vamos a explorar todas estas cosas con detalle. Luego, en la segunda parte, nada más abrir el capítulo 2, nos habla también de la preeminencia, pero dice, mira, tenéis que defender esta preeminencia de Cristo. ¿Por qué? Porque van a entrar, o por lo visto ya están entrando personas que van a entrar con todo tipo de ideologías. Cuidado con las huecas sutilezas. Son sutiles, apenas las vas a percibir. Si no prestas atención, te van a meter gato por liebre. Hermanos, esto ocurre hoy también, constantemente. Si no tenemos un buen conocimiento de la palabra de Dios, es muy fácil de que nos metan gato por liebre. Es decir, una doctrina que parece cristiana, pero que no es bíblica. Cuidado también con el legalismo religioso. Tiene que hacer esto y esto y esto y esto y esto, más Cristo para ser salvo. Te van a añadir, o van a quitarte cosas, van a decir que lo importante es la ley, ¿no? Y guardar la ley. Los judaizantes hacían eso, entraron a la iglesia y decían que Cristo no era suficiente, que tenían que guardar las ordenanzas para cumplir. Es decir, gracia y obras. Hermanos, es por pura gracia y ninguna obra. La única obra que hace falta para la redención es la obra redentora y completa del Señor Jesucristo. Y luego también nos habla de otro cuidado con las disciplinas hechas por los hombres. Ellos van a decir que ellos tienen emanaciones de ese lugar entre el cielo y la tierra, hay un lugar ahí entre medias, donde ellos reciben sueños o reciben visiones, ellos reciben emanaciones, ese mundo ahí. Por lo tanto, decía, nosotros tenemos el conocimiento, se llamaban gnósticos, no agnósticos. Es todo lo contrario, agnóstico. El gnóstico era uno que decía que tenía un conocimiento especial, que tenía eso que ellos necesitaban. Introducen eso, y cuidado, porque van a venir estas personas que tienen mucho conocimiento, de dónde lo sacan no lo sabemos, pero van a querer añadirlo a las doctrinas que Cristo nos ha dejado. Cuidado, mucho cuidado con eso. Es lo que le preocupó tanto a Epafras, que le llevó a hacer este largo viaje hasta Roma para poder recibir instrucciones. Y luego el deber. ¿Cómo se muestra? Escucha, porque aquí es donde vamos a lo más práctico. La teología puede ser muy seca y a veces incluso aburrida. Pero cuando Pablo lo maneja, cuando Pablo toca la teología, la doctrina, no es nada aburrida porque lo lleva enseguida a la práctica. ¿Cómo se muestra la preeminencia de Cristo en nuestras vidas? Y a partir del capítulo 3 y capítulo 4 dice, mira, si aprendéis a poner al Señor en el centro de vuestras vidas, en todo vais a ver que vuestra vida, vais a encontrar la plenitud de Cristo, vais a encontrar que todo lo que os hace falta, tanto en el hogar, en el lugar de trabajo, en el matrimonio, en la iglesia, todo lo vais a encontrar en Cristo, en esa relación con Cristo, vuestro testimonio cristiano, en el servicio cristiano, en la comunión cristiana. Si Cristo es preeminente en cada uno de nosotros, os aseguro que habrá comunión, que habrá compañerismo. Ahora venid conmigo, por favor, a dos pasajes que vamos a mirar hoy
Con el que quiero empezar es el capítulo 1, versículo 18. Dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Para que en todo tenga la preeminencia. Si saltáis al capítulo 2 y miramos el versículo 9 y 10, dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis, ¿qué dice? Completos en Él, que es la cabeza de todo principado y toda potestad. Son dos versículos poderosos. Y alrededor de estos versículos hay una enseñanza importante que nosotros debemos descubrir. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Hoy en día hay personas que van a la iglesia durante un tiempo, terminan aburriéndose y luego dejan de ir a la iglesia y dicen, es que no era lo que a mí me llena. ¿Qué ha fallado? O van a otro sitio donde hay más chispa, le metemos un poquito de salsa, ¿no? O le metemos un poquito de picante, algo que me mueva un poquito. Eso es lo que a mí me gusta, ¿no? Empezar a buscar allí, quieren ir añadiendo cosas, pero luego con el tiempo terminan quemados. Dicen, ¿pero qué ha pasado? Es que el cristianismo no era todo lo que prometía. No. El problema, hermanos, es que no han estado viviendo esa preeminencia, ese primer lugar en sus vidas. Entonces, hermanos, no, hay cristianos que viven el cristianismo apenas 1 o 2 horas el domingo, si es que vienen el domingo a la iglesia. Y luego llega el lunes, luego llega el martes, vienen los desafíos y dicen, es que me siento vacío, no sé por qué, pero parece que Cristo no cumple con lo que promete. No, en ninguna manera. Hermanos, el cristianismo debe de ser 24 horas del día, 7 días a la semana, 365 días al año. Y cuando aprendemos a incorporar a Cristo y ponerle en el centro de todo, muriendo a nosotros mismos, dejando que Él reine, te aseguro que vas a vivir una experiencia extraordinaria, vas a vivir un avivamiento. Si algo necesita la iglesia hoy en día, en nuestro tiempo, igual que en los días de Colosas, en los días de Pablo, es avivamiento. ¿Y cómo ocurre eso? No es introduciendo más cosas de fuera, es descubriendo lo que ya tenemos dentro. Es descubriendo al Señor Jesucristo. Bien, vamos a hacer una palabra de oración. Lo que voy a hacer ahora, yo temía llegar a este punto, porque dijo, voy a empezar a ver bocas abriéndose y distrayéndose con cualquier cosa que se mueve. ¿Por qué? Porque os voy a dar datos. Necesitamos datos, necesitamos un trasfondo. ¿Dónde estaba esta ciudad? ¿Qué estaba pasando en la ciudad? ¿Quién estableció esta iglesia? ¿Cuál era el problema más concreto? La historia. Cuando llegamos a eso nos apagamos, ¿verdad que sí? Queremos algo ya, algo que yo me pueda masticar, que pueda comer y pueda utilizarlo nomás salir de la iglesia. Por eso temía dar esto, pero es importante darlo. Seguramente me vais a querer más la semana que viene que hoy, porque os voy a dar mucha información. Si quieres aprovecharla tomando nota, hazlo. Si quieres una copia de esto, me lo dices y yo te lo mando por correo electrónico para que lo mires más detenidamente. Pero es importante que demos esto. Vamos a orar, vamos a pedir al Señor que obre entre nosotros hoy. Señor y Padre Celestial, la semana pasada abrimos apenas la idea de estudiar Colosenses. Y hoy vamos a ver datos, Señor, que nos van a ayudar, nos van a transportar a ese escenario en el que estaba viviendo Epafras, para luego poder salir de allí y ver cómo estas enseñanzas deben de aplicarse a nuestra vida. Si entendemos el trasfondo, seremos mucho más capaces de aplicar sus enseñanzas. Así que, Señor, ayúdanos para mantener la atención, ayúdanos a ver por qué estos datos son importantes, fueron importantes para ti, de tal manera que lo inspiraste en la palabra. Todo esto que voy a sacar, Señor, viene como resultado de un estudio de la misma palabra de Dios. Así que si tú te has molestado, Señor, en poner esos detalles, lo mínimo que podemos hacer es prestar atención y escucharlos para ver, para entender mejor la enseñanza que tú nos vas a dar aquí. Obra entre nosotros ahora.
en Cristo Jesús. Amén. Antes de nada, quiero daros 5 razones por las que es importante, más razones de las que os di la semana pasada, para estudiar este libro. Cuando empecé, mira, llevo 42 años en el Señor. Yo recibí a Cristo cuando tenía 24 años. Unos años después hice seminario, estuve 5 años en seminario cristiano para prepararme mejor como obrero en la iglesia. El resultado de esos 5 años de estudio me llevó al llamado que el Señor me hizo para servir como misionero. Cuando salí de seminario, pues yo pensé que ya tenía bastante conocimiento. Pues pasaron varias décadas más y leyendo el libro de Colosenses innumerables veces, pero no ha sido hasta ahora que he empezado a disfrutar, a saborear mejor las verdades que hay aquí. Yo quiero daros 5 razones, 5 buenas razones por las que debemos no solamente leer, estudiar, sino conocer bien este libro. ¿Por qué? Una, porque estar familiarizado con las verdades enseñadas en este libro es buena medicina preventiva. ¿Sabes lo que significa eso? ¿Qué es mejor, curar o prevenir? Curar o prevenir. Hay muchos que esperan hasta estar enfermos para luego hacer algo, pero para entonces que es quizá demasiado tarde. Bueno, conocer esto nos va a ayudar a distinguir mejor esas falsas enseñanzas. Y nos va a ayudar a guardarnos de esas falsas enseñanzas. Y como iglesia nos va a ayudar también a saber distinguir a esos falsos maestros que a veces van a entrar y poder luego refutar sus enseñanzas. Es una buena medicina preventiva. Es decir, creer lo que dice acerca de nuestra completa suficiencia en Cristo nos protegerá de seguir esos falsos sustitutos que el diablo a veces nos lanza. Os voy a poner un ejemplo. Una vez estando ya en San Francisco, Marisa y yo nos gusta mucho la comida china, y fuimos a un restaurante, y en este restaurante particularmente tenían platos de comida expuestos en el escaparate. Digo, ¡oh! Eso te llamaba la atención. Y dije, pero pasábamos 2 días después y seguía el mismo plato. Pasábamos 2 semanas después y seguía el mismo plato. Y digo, ¿cómo preservan esa comida? Para que se mantenga así tan jugosa y tan fresca. Luego descubrimos que los chinos también son expertos en hacer copias en silicona, pero si a mí me hubieran puesto uno de esos platos que tenían en el escaparate, me lo hubiera comido. Luego vi cómo lo hacían, dije, anda, ahora ya puedo distinguir mejor, una vez que conozco cómo se hace, de dónde viene, cómo se fabrica, puedo distinguir mejor el plato auténtico del falso. Pues conocer esta epístola, hermano, nos va a ayudar a poder distinguir, nos va a ayudar a saber de dónde viene todo. Segundo, estar bien familiarizado con las verdades en Colosenses fortalecerá tu fe. Si estamos completos en él y podamos conseguir en él esa fortaleza, hermanos, pues aprenderla, ¿no? Nos fortalecerá la fe. También incrementará nuestro sentido de gozo. Muchas veces vemos a los cristianos que parece que les falta el gozo. Pastores, que tengo tantos problemas. Y están tan absorbidos por todo lo que les rodea que ni sonríen. Me decía nuestro pastor allí en Madrid, decía, hay gente que viene con cara de caballo. Digo, ¿y eso qué? Cara de caballo, es decir, se viene con cara muy larga, ¿no? ¿Qué les pasa? De alguna manera, su entorno tiene tanto dominio en sus vidas que no sonríen. A mí me gustaría hacer un lifting. ¿Sabes lo que es un lifting? Es cuando se estira la piel, ¿no? Pero un lifting del corazón. Porque cuando el corazón, hermano, está alegre, está gozoso, el rostro, los ojos lo muestran. Porque nuestra suficiencia no va a venir de lo que nos rodea. Lo necesitamos, sí, pero nuestra suficiencia va a venir de nuestra relación íntima y total que vamos a ir adquiriendo del Señor Jesucristo. ¿Quién necesita eso? Nada más, eres una pecadora, necesitas estas cosas. Lo necesitamos todos. Y nos dará más confianza en la capacidad del Señor para usarnos. En vez de hacerlo en nuestro poder, vamos a depender mucho más
de la capacidad que el Señor tiene. Nos va a ayudar a buscar en Él esos tesoros, esa fortaleza que Él nos da para cualquier situación. En vez de decir, no puedo, pastor, vamos a decir, yo no lo puedo, pero en Cristo sí. ¿Os acordáis de Pablo cuando decía, todo lo puedo en Cristo? Pablo decía, la preeminencia de Cristo es evidente en mi vida, en mi ministerio, en mi mensaje. Y cuando se me presentan todo tipo de desafíos, tengo la capacidad porque Cristo es preeminente en mi vida. De ahí viene el secreto de Pablo. Como dice, mira, en capítulo 2, 28. Capítulo 1, 28. En quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Esta palabra todo, aparece, hermanos, en la Biblia, en este libro, un montón de veces. Pablo no tiene aquí problemas con ser demasiado redundante con esta palabra. Si tuviera tenido que buscar otras palabras para no ser redundante, hubiera tenido un problema, porque solamente en el capítulo 1 aparece 16 veces. Todo. Constantemente lo repite, 16 veces solo en el primer capítulo, 31 veces en el libro, en los 4 capítulos. La palabra utilizada aquí para todos en griego es pas, y significa todas las formas de declinación, todo, cualquier cosa, todo. Hermano Clay, dinos qué es todo. Defínelo, él nos mete en ese problema, ¿verdad? Siempre nos lanza esa pregunta. Todo sin excepción. Cada uno sin excepción. Y esta palabra todo aparece una y otra vez. Y creo que Pablo lo hace así para que entre en este duro cráneo que tenemos y entendamos que es verdad. ¿Quién está bostezando ya? No te lo permito, No da chance. Entonces, su tema es uno de los más grandes de todos los temas posibles que podríamos considerar: la completa suficiencia de Cristo para todas nuestras necesidades. 4. Porque las verdades que se encuentran aquí nos ayudarán a protegernos del error espiritual. Pablo nos presenta la maravillosa verdad de nuestra suficiencia en Cristo por unas razones muy buenas y muy prácticas. Los hombres y mujeres creyentes a veces son sacados del buen camino mediante mentiras diabólicas muy sutiles. Les hacen creer que no están realmente completos en Cristo y que Cristo no es suficiente. Y el diablo les ofrece la mentira de que necesitan algo más de lo que ya tienen en él. Así que se convierten en presa fácil de filosofías falsas y de las reglas y regulaciones que otras personas les imponen. Y se distraen del camino. De alguna manera dejan el buen camino para seguir estas luces tan brillantes que se les presentan delante. Y lo último, escucha, y esto que a mí me gusta, es la carta de Pablo a los Colosenses es muy práctica. Cuando llegues al capítulo 3, ven conmigo al capítulo 3, quiero que veáis cómo enseguida Pablo dice, mira, os voy a enseñar por qué es importante entender estas doctrinas. Primero dice en el versículo 16, capítulo 3, 16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Pregunta, ¿cuánto es more en abundancia? Primero es la palabra more, no entra por una oreja y sale por la otra. ¿Entendéis? Eso es lo que suele pasar muchas veces. Si yo os preguntase lo que dije la semana pasada o algo de lo que dije la semana seguramente diría el pastor, no me acuerdo. Si os pregunto lo que dije la enseñanza que traje hace 3 semanas, diría el pastor, no estuvo aquí. ¿Nos acordamos? O sea, la idea aquí es que la enseñanza que recibamos realmente more y tome asiento, pero en abundancia. Volviendo a la ilustración que puse de la batidora. Una vez que tenemos la batidora llena de todo tipo de cosas, ¿cómo consigo que esto llegue a ser
algo bebible, algo útil, algo práctico, algo que la gente quiera. ¿Cómo lo consigo? Pues si cojo una manguera de agua limpia y la pongo dentro y abro el grifo a tope, mucha de la porquería que va a haber dentro va a salir fuera. Y si lo dejo durante un buen rato, seguramente en 5 minutos ya no se va a ver porquería dentro, va a ser toda el agua limpia, abundante, quizás 20, 30 litros que han entrado dentro, van a conseguir expulsar toda la porquería, todas las ideas falsas que habían dentro de ese vaso. Por eso Pablo dice, mira, tienes que empezar con esto, tienes que lavar el cerebro. Si alguien, cuando hablamos de cerebro, muchas veces pensamos de que he encontrado personas que dicen, a mí nadie me lava el cerebro, ya lo tienen lavado. La gente de ahí fuera, cada uno de nosotros hemos tenido algún tipo de lavamiento o ensuciamiento, podría decir. Las ideas que cogemos, que tenemos, hermanos, lo que somos hoy en día es el acúmulo de todo tipo de ideologías que hemos ido recogiendo a lo largo de nuestra vida, de nuestros padres, de nuestros hermanos, del pueblo, del lugar donde vivían, la cultura, las tradiciones, las ideas religiosas que hemos ido adquiriendo. Venimos con todo eso, venimos a Cristo, decimos, Señor, queremos que sea nuestro Salvador, por favor, sálvanos. Pero cuando venimos a Cristo, hermanos, aunque hemos recibido la redención, todavía hace falta una santificación progresiva. Romanos 12:2 dice, capítulo 12, versículo 1 y 2, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis. ¿No? ¿A qué? A este siglo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de ¿qué? La renovación. Y Pablo está diciendo aquí, mira, si no dedicáis tiempo a esta fuente de agua, para que more en vosotros, para que vaya limpiando, dice, nunca vais a experimentar la plenitud de Cristo. ¿Y esa plenitud donde se manifiesta? Mira el versículo 17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesucristo, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Ahora, nota las áreas donde la preeminencia de Cristo quiere manifestarse. Casadas, están sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Dirá el pastor, yo estoy casado con un hombre que es insoportable. ¿Cómo lo aguanto? Conoce a Cristo mejor y te será mucho más fácil. Porque Cristo, hermanos, tiene una esposa. ¿Quién es la esposa de Cristo? La iglesia. Somos nosotros. ¿Pensáis que nosotros estamos completamente limpios delante de nuestro esposo? Y sin embargo, Él nos ama y dio su vida por nosotros. Entonces, el Señor quiere manifestarse en la vida de las mujeres casadas. Versículo 19, maridos, amad a vuestras mujeres. Hay mujeres que son fáciles de amar, pero hay otras que son muy difíciles. ¿Verdad, maridos? No digáis amén a eso, Amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Entonces, mejor que no me hubieran visto, que si me hubieran visto esta mañana, según me levanté de la cama. ¿Por qué ocurren esas cosas? ¿Por qué esas discusiones? ¿Por qué no hay paz en los hogares? ¿Por qué hay más conflicto que armonía? Os voy a decir la clave, porque Cristo no es preeminente, no le hemos hecho preeminente. Hermano Clay hablaba esta mañana de dar lugar al Señor en nuestros hogares, pero en la habitación no. Luego el armario no, luego el baúl no. Y muchas veces hacemos eso. Señor, yo te doy un lugarcito en mi vida. Tuvimos aquí una señora hace años, no voy a decir su nombre, que hizo profesión de fe, aparentemente fue salva. Y las primeras semanas estaba muy entusiasmada, luego ya dejó de venir. Yo mandaba mensajitos por WhatsApp y le decía, hermana, te echamos de menos. ¿Qué pasa? Cualquier problema que tengas, si necesitas ayuda, estoy más que dispuesto a ayudarte. Ven a la iglesia, no dejes de asistir. Pastor, es que me ponía todo tipo de excusas. Y yo insistí y en un momento dado me dijo, ay pastor, mira, usted, déjeme tranquilo, yo estoy bien con el Señor. Yo he dado, ¿cómo dijo? Yo tengo al Señor en un rinconcito de mi corazón. Y empecé a visualizar eso, dije, ¿un rinconcito del corazón? Mira, allí tenemos un florero en un rinconcito de la iglesia. Y yo la escribí, no quise ser grosero, pero le dije, hermana, estamos hablando del Señor Jesucristo.
El Señor Jesucristo no es como un florero que adorna un rinconcito de nuestro corazón. Si el Señor es Señor, debe ser el centro de nuestra vida, y hasta que no pongamos a Cristo en el centro, no va a poder manifestarse en toda su plenitud. Si tienes esos problemas, quizás sea porque Cristo está en un rinconcito de tu vida, como un florero. No me contestó más, no me escribí más. Pero son ideas que de alguna manera confeccionamos para excusar nuestra desobediencia, nuestra falta de fe, nuestra falta de confianza, nuestra ignorancia. Y Cristo aquí nos dice: casadas, maridos, amad a vuestras mujeres, hijos. ¿Quién quiere hijos sabios? Levanta tu mano. Pues los hijos sabios necesitan padres sabios. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. La vida familiar, hermanos, es importante. Si no somos todo lo que Cristo quiere como padres, como esposo, como esposa, en el hogar, ¿qué va a salir de ahí? Yo voy a dejar que cuando ya sean mayores, ellos elijan. ¿No se dan cuenta, hermanos, de que todo niño, ese precioso bebé que teníamos ahí hace un momentito, vienen con un chip defectuoso? Se llama pecado. Una naturaleza pecaminosa. Y encima van absorbiendo todo lo que ven alrededor. Si tú no les enseñas lo que tienen que aprender, y espero que sea bíblico, ¿quién se lo va a enseñar? Sus amigos, la calle, la gente de ahí fuera. Y tú esperas que tengan 16 años para que ellos elijan y ya saben lo que van a elegir. Entonces, a los hijos hay una responsabilidad. Cuidar de los hijos no es solamente poner pan en la mesa. ¿Amén? Mi padre decía: padre, yo ya he cumplido con mi trabajo, he trabajado 12 horas y yo he puesto el pan sobre la mesa. Pero digo, yo, padre, necesito un padre que me aconseje, que pase tiempo conmigo, que me enseñe. Padre, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Yo voy a corregir a mi hijo. Tú haz lo que yo te digo, no lo que yo hago. Los hijos necesitan un ejemplo a seguir. Si nosotros no somos esos padres sabios que ellos necesitan, ¿dónde van a adquirir la sabiduría? Te voy a decir dónde van a adquirir. Después del instituto. En esos callejones donde ellos luego empiezan a compartir ideas. Y os digo una cosa, ¿no? Aquí tenemos jóvenes muy, para mí, extraordinarios. Pero a la mayoría de los jóvenes que conozco hoy, desde 14 para arriba, tienen la cabeza tan hueca que me sorprende de las cosas que hablan. ¿Te has sentado alguna vez en un parque y tenías aquí un banco al lado y tenías a 5 o 6 jóvenes de 12 a 14 y 16 años y escuchas lo que están diciendo? Te echan la mano a la cabeza y dicen: pero... Y esta es la esperanza que tenemos para la siguiente generación. ¿Quién va a enseñar a los hijos? Hermanos, necesitamos enseñar a los hijos que más importante que el instituto es Cristo. Amén. Que más importante que esa carrera que quieren tener de medicina es Cristo. Porque, hermanos, puedes tener la mejor carrera del mundo, ganar todo el dinero del mundo y terminar en divorcio y terminar en suicidio. Porque la vida no tiene sentido. Y Dios lo hizo así. Salomón lo entendió. Que la vida no tiene sentido sin Dios, sin el Creador. Si no me crees, estudia el libro de Eclesiastés y ahí lo verás. Vanidad de vanidades, después de todo logro, Salomón dice: después de terminar todas estas grandes cosas que estoy realizando y todas esas experiencias que estoy consiguiendo, vanidad de vanidades, todo es vanidad y aflicción de espíritu, todo lo que hay debajo del sol. Como diciendo: Señor, tú ocúpate de las cosas celestiales, que yo me ocuparé de las terrenales. No hay lugar para ti en mis acciones, en mis planes. Y al final del día no tienen sentido. Padres, ¿y qué tal en el trabajo? Mira el versículo 22, siervos, obedecer en todo a vuestros amos terrenales. Nota que esta experiencia cristiana que vamos a tener nos va a servir para tratar con el mundo incrédulo, con el mundo que no conoce a Dios. ¿Quién tiene un jefe o una jefa que es insoportable? No levanten la mano. Y el pastor... llevo años queriendo cambiar de este trabajo que tengo, porque es que me exaspera, me saca lo peor. No puedo. No,
¿sabes qué pasa cuando Cristo es preeminente? Vas al trabajo con una motivación distinta. Cuando Cristo es preeminente en tu vida, vas a ver el trabajo como una oportunidad para presentar a tu Salvador. Y para mostrarlo en tu excelencia, la manera como tú lo vas a lograr. Ya no es solamente trabajo por los 20 euros que me van a dar por hora, si es que lo ganas. Voy a trabajar porque quiero glorificar al Señor. Todo, mira lo que dice, versículo 23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¿Os dais cuenta cómo Pablo dice, mira, os voy a enseñar doctrina, pero voy a enseñar cómo esto se aplica a la vida regular, a la vida de cada día? Hermanos, la preeminencia de Cristo, cuando a Él se le incorpora en todas las áreas de nuestra vida, vamos a ver que la vida tiene un sentido distinto. Vamos a tener ilusión por vivir. Y como decía el hermano Clay, va a haber gozo, incluso en las tribulaciones. ¿Verdad que sí? ¿Cómo es posible que Pablo, Santiago y tantos otros escritores del Nuevo Testamento digan que podíamos tener gozo, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas? Cuando Cristo es preeminente es posible. Porque Él da razón a todo. Ahora dirás, pastor, bueno, ¿de qué va entonces este libro de Colosenses? El trasfondo es el siguiente, y aquí es donde se pone aburrido. La ubicación. Colosas es una ciudad sin importancia de la que la epístola recibe su nombre. Ciudad romana en Asia Menor, localizada en la base del monte Cadmus. Este monte tenía una elevación de unos 8.000 pies de altura en el valle del río Lithus, a unos 160 kilómetros de Éfeso, en la región de Frigia, en Asia Menor, a unas 550 millas, más o menos unos 800 kilómetros de Jerusalén. Era una zona industrial próspera, conocida mayormente por su industria textil, pero en esta época, cuando Pablo escribe esta epístola, la ciudad estaba en declive. Era una ciudad que estaba por desaparecer en las siguientes décadas. Uno, porque había frecuentes terremotos. Uno de esos terremotos llevó a los ciudadanos, a los habitantes de Colosas, a cambiar su lugar a unos 3 kilómetros más al este. Y si vas hoy vas a Colosas, al lugar donde se cree que está la ciudad, ni siquiera vas a pensar de que había ahí una ciudad. Es un montículo en medio de un valle. Y aunque los arqueólogos saben que está ahí, ni siquiera se han molestado en invertir dinero para excavar, porque conocen que la ciudad no tenía gran importancia. Y sin embargo, escucha, esto es interesante, sin embargo fue lo suficientemente importante para Pablo para escribirnos esta carta. Esto significa que Pablo no estaba interesado solo en atender a las iglesias grandes, numerosas. Pablo estaba interesado en cuidar de un pequeño rebaño que estaba en un lugar en el que siquiera había visitado. Y lo hace con un interés y un mimo extraordinario. Y cuando lees la carta te das cuenta de que para Pablo todo cristiano era importante, por muy pequeña que fuera la iglesia. Hace años escuché de un pastor en Inglaterra que dije, ¿sabes, mi hermano? Yo invité a fulanito, tampoco voy a mencionar este evangelista, era muy conocido en Estados Unidos. Este evangelista normalmente iba a iglesias numerosas, tenían de entre 500 a 1000 personas. Pero, y claro, cuando venía, pues hacían grandes campañas, porque iba a venir evangelista tal, y la iglesia se llenaba sabiendo de que este evangelista iba a estar en la ciudad predicando. Bueno, pues este evangelista dijo a un misionero que vivía en Inglaterra, voy a visitar Inglaterra, si quieres puedes anunciarlo, y puedo predicar en tu iglesia si lo quieres. Dijo, menuda oportunidad, y el misionero en Inglaterra empezó a hacer todo tipo de propaganda, de promoción, ¿no? Cuando llegó el día, de gran día, habían apenas 15 personas en la sala. Y el pastor dijo, ¿qué ha pasado? Yo no estoy acostumbrado a esto, yo estoy acostumbrado a las multitudes. Quizás no has hecho tu trabajo, si yo hubiera sabido de que iba a ser así, quizás no hubiera venido.
Eso te dice algo del personaje. No voy a juzgarlo demasiado duro, tampoco conozco muchas de las razones, pero hermanos, Pablo hubiera ido a Colosas y hubiera dedicado un buen tiempo allí para cuidar de los hermanos y decirles, mira, esto es lo que necesitáis aprender. Esa es la calidad de hombre que era, o cristiano que era Pablo. Y, curiosamente, esta iglesia que se estableció en Colosas fue como resultado del ministerio que hizo en Éfeso 5 años antes. 5 años antes de escribir Colosas, quien estaba casualmente visitando Éfeso. Epafras. ¿Os suena el nombre de Filemón? ¿Sí? Filemón era también el ciudadano de Colosas. Hombres posiblemente de negocios, hombres pudientes, que pues sus negocios, pues no sabemos, pero posiblemente sus negocios les llevó a tener que hacer una visita a Éfeso. Y cuando llegan a Éfeso encuentran allí a un predicador, a Pablo. Y llamándoles la atención, se acercan a Pablo, empiezan a hablar con él, y el mensaje del Evangelio se clava en sus corazones de tal manera que dicen, ¿es esto lo que llevo buscando hace años? Reciben a Cristo como Salvador y dicen, mira, mi plan era solo venir unas semanas, pero me voy a quedar aquí más tiempo, voy a prolongar mi tiempo aquí. Pablo se queda allí 2 años y discipula, como era su costumbre, a Epafras, a Filemón, y algunos otros que venían de viaje, de tal manera que al final de esos 2 años que está en Éfeso, dice que el Evangelio se esparció por toda Asia. ¿Quién lo esparció? Era el pastor Pablo. No, Pablo se quedó en Éfeso. Se esparció, escucha, esta es la lección que quiero dejar aquí. La mejor manera de hacer evangelismo es convertirte en un buen discípulo de Cristo. Es decir, conocer bien las verdades bíblicas para que tú te sientas con ánimo de luego exportar esas verdades bíblicas a otras personas. No es solamente llamar a todos los hermanos, vamos a hacer una reunión el sábado para ir todos los sábados a llamar puertas. Si quieres hacer eso está bien, pero la mejor manera de hacer evangelismo es convertirte en un buen discípulo de Cristo, porque entonces el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, todos los días vas a tener el deseo de compartir lo que has aprendido de Cristo. Es la mejor manera de hacer evangelismo. Entonces, cuando Pablo llega allí a Éfeso, dedica todo su esfuerzo como dice en 2 Timoteo 2:2, lo que has oído de mí, Timoteo, esto encarga a hombres fieles que sean capaces también o idóneos para enseñar también a otros. Pablo creía en ese principio. Y como iglesia creo que deberíamos imitar ese principio también. Entonces el trasfondo es muy interesante porque, hermanos, sale de aquí, imaginaos esta situación. Voy a terminar ya. Tenemos a Epafras. Cariño, como todos los meses tengo que viajar a Éfeso para atender algunos negocios allí. Voy a estar unos días fuera, pero, cariño, si quieres voy contigo. Bueno, pues vente conmigo. No sé si sería así, pero imagínate una situación así. Y hacen 160 kilómetros de viaje, llegan allí a Éfeso, hacen sus negocios y empieza a ver allí a cristianos. Algo que no había visto nunca en su vida. Y estos cristianos le hablan de Cristo. Y le invitan a una de las reuniones de Pablo, y Pablo le habla de Cristo. Y Epafras se convierte. Epafras se encuentra con Filemón y le dice, oye Filemón, ¿qué haces por aquí? Dice, no, ya a mí también tenía aquí asuntos que atender. Y dice, pues mañana tienes que venir conmigo a una reunión. ¿Qué reunión es? Mira, es algo que va a transformar tu vida. Es que tengo algunos asuntos con esclavos por aquí y no sé si voy a tener tiempo. Vente, Filemón. Le lleva a la reunión Filemón y Epafras se convierte. Y se quedan tan encantados, que tienen tanto gozo en el corazón que dicen, ¿sabes una cosa? Yo tenía planes de quedarme aquí una semana nada más, pero creo que voy a cambiar mis planes. Esto es extraordinario, y merece la pena invertir tiempo en esto. Entonces, se reúnen constantemente con Pablo y unos cuantos más allí, hambrientos, sedientos de la palabra, aprendiendo de la palabra. Y pasa allí un tiempo, hermanos, y ya dice, Epafras dice, ¿sabes, Pablo?
Han sido los mejores 2 años de mi vida. Pero tengo que volver a casa. Allí tengo mis asuntos. ¿Y qué voy a hacer? Porque allí no hay iglesia. ¿Qué voy a hacer? Yo necesito reunirme con los hermanos. Dice, mira, lo que has aprendido de mí, ve y compártelo allí. Pero yo puedo. Yo no soy un misionero. No soy un pastor. Lo que has aprendido de mí, ve y compártelo con otros. Bueno, vale. Epafras sale para Colosas. No, llega allí, empieza a contar. Oye, Epafras, ¿cuánto tiempo llevas fuera? ¿Qué te ha pasado? Pues mira, algo extraordinario. Conocí allí a un hombre llamado Pablo que me enseñó cosas que han cambiado mi vida. Sí, hemos notado que tienes un aspecto, no sé qué es, pero tienes un aspecto distinto. Cuéntanos de eso. Y se pone a contarles, y de repente un tal Pepito se convierte a Cristo, y luego un Juan, y luego un Antonio, y cuando se da cuenta tiene un manojo de personas allí, de 6, 7 personas, y dice, ¿qué hago? Lo que has aprendido de mí, esto enseña a hombres fieles que sean capaces de enseñar a otros. Pues voy a enseñarles lo que yo he aprendido, y se pone a enseñarles, y también se une al grupo Filemón, y cuando antes de que se den cuenta, encuentran que tienen un pequeño rebaño allí. Y dice, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Dice, pues esto parece que está creciendo y no sabemos cómo seguir. Entonces eligen, empiezan a organizar ese grupo, lo establecen como iglesia. Posiblemente no fue Epafras el pastor, pero fue uno de los, digamos, de las columnas de la iglesia, así como Filemón. Pasan 5 años, la iglesia ya está establecida y empiezan a encontrar todo tipo de influencias destructivas. ¿Y qué haces cuando no te sientes preparado para poder contraatacar esas influencias? Te das cuenta de que necesitas profundizar más en la palabra. ¿Verdad que sí? Entonces Epafras dijo, mira, Filemón, tú quédate aquí. Tengo entendido que Pablo está ahora en Roma. Yo voy hasta allí, pero Epafras, eso está lejísimos, eso te puede llevar varias semanas de viaje. Mira, los hermanos aquí merecen la pena. Merece la pena que traigamos una buena enseñanza a estos hermanos. Yo estoy dispuesto a sacrificar mi vida, lo que haga falta, mi dinero, lo que haga falta, para poder traer una buena enseñanza, para saber cómo defender esta situación que tenemos entre hermanos. Y Epafras, hermanos, hace ese viaje largo hasta Roma y se encuentra que Pablo está allí arrestado en una casa, tiene cierta libertad y encuentra allí otros compañeros, Timoteo, entre otros, y dice, esto es fantástico, había oído de ti, Timoteo, ¿te acuerdas? Y empiezan ahí a establecer una relación. Pablo le da un abrazo a Epafras y dice, Epafras, ¿cómo estás, querido hermano? ¿Cuánto tiempo? Te veo fuerte, te veo centrado, pero te veo preocupado. Ay, Pablo, aquel tiempo que estuve contigo fue fantástico y aprendí muchísimo, pero las cosas se están complicando mucho. Si tienes un ratito te puedo contar. Venga, siéntate. Y empieza a contarle todo lo que estaba pasando en Colosas, de esas influencias dañinas. Y Pablo dice, ¿sabes qué vamos a hacer, Epafras? Vamos a orar. El capítulo 1 dice, desde el primer momento que oí de esto, dice, no dejé de orar por vosotros. Pero eso no era suficiente. Así que dice, Timoteo, coge papel y pluma. Y Timoteo empieza a escribir según está dictando Pablo. Ahora hace falta alguien que me lleve la carta a Colosas. Onésimo, ¿querrías hacerme un favor? ¿Qué quieres? ¿Que te traiga la comida? Dice, no, quiero que lleves esto a Colosas. ¡Colosas! Eso está muy lejos. Pero hermano, es necesario. Por cierto, también tengo esta otra carta aquí. Tengo esta. Y por cierto, tengo aquí un esclavo. ¿Sabes quién es el esclavo? ¿Quién es ese esclavo? Filemón. La carta es mandada a Filemón. Tenemos ahí un esclavo que se ha convertido también con Pablo. Dice Pablo, tienes que volver también con tu amo. Todo esto, hermanos, y cierro ya. Lo que me sorprende de todo esto es que estando en prisión o estando encarcelado, en lo bien que aprovechó Pablo el tiempo, llevando el Evangelio a los mismos presos,
a los mismos guardias, escribiendo cartas que nosotros ahora podemos sacar. El buen aprovechamiento que hizo Pablo de su tiempo. Esto es para mí una lección tremenda, hermanos, porque muchas veces decimos, no tenemos tiempo. Lo que no tenemos es una capacidad adecuada para aprovecharlo bien. Espero que cuando entremos de lleno en cada uno de estos versículos podamos apreciar el esfuerzo que hicieron esos hombres. Onésimo, Epafras, hombres que sus nombres aparecen una o dos veces nada más en las Escrituras. Y el esfuerzo, el sacrificio tan tremendo que hicieron para que la iglesia, hermanos, pudiera ser edificada. Lo que yo saco de aquí como misionero es que no tienes que ser nombrado misionero para abrir una iglesia. No tienes que ser un misionero para abrir una iglesia. Aquí tenemos a un hombre que no fue llamado como misionero, pero supo cumplir con la gran comisión. Y donde pisó, hermanos, allí iba sembrando la semilla en el corazón de las personas. Y estuvo dispuesto a dar su vida. Eso fue tal amor que tenía por los hermanos allí en Colosas, que estuvo dispuesto a poner su vida, hermanos, en línea para que aquellos hermanos fueran edificados. Las lecciones que vamos a sacar de aquí, hermanos, son extraordinarias y espero que las podamos apreciar. Vamos a ponernos de pie, tío, que ya se nos ha ido. Vamos a tener una palabra de oración. Señor y Padre Celestial, te damos gracias por esta epístola. Hemos destacado 4 o 5 versículos nada más. Y pretendemos, Señor, estudiarlos en orden. Pero hoy, Señor, he querido dar una especie de introducción del trasfondo cultural, de las influencias que estaban circulando por toda aquella región, del problema que tenían los cristianos en aquella época, de la entrega tan extraordinaria que se ve en este hombre llamado Epafras, un hombre que expuso su vida, puso sus recursos a la disposición de Dios, y la obra que resultó de ese sacrificio, de ese esfuerzo, Señor, hasta hoy está haciendo huella. Ayúdanos al menos, Señor, a apreciar, a valorar las enseñanzas que se dan aquí. Y mejor aún, ayúdanos a reconocerlas como verdad, con el fin de aplicarlas a cada área de nuestra vida. Decimos que Cristo es nuestro Señor, pero ¿lo es realmente de todas las áreas? ¿O solamente le hemos dado un rinconcito del corazón? Ayúdanos a descubrir en esta epístola cómo hacerle Él preeminente en todas las áreas. Porque ahí está, Señor, el secreto de la vida cristiana. Ahí está la plenitud. Tú nos dices que no tenemos que buscar más recursos de fuera, que los que nos hacen falta ya están dentro, solo tenemos que apropiarnos de ellos. Así que, Padre, ayúdanos, porque esto va a ser bueno para nuestros hogares, va a ser bueno para nuestros hijos, va a ser bueno para ese lugar de trabajo donde tengo que ir todos los días, va a ser bueno para mí como persona. Ayúdanos, Señor, a descubrir estos tesoros y a apropiarnos de ellos en Cristo Jesús. Amén. Amén.